Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Los partidos políticos andan estos días metidos, estas semanas, en un ajetreo permanente e intenso en lo que es la precampaña de unos muy distintas respecto de ediciones anteriores, de unos comicios municipales y autonómicos que se presumen también bastante diferentes. Y como consecuencia de ello también están en precampaña muchos periodistas de esta región, quienes habitualmente siguen la información política e incluso muchos de quienes se ocupan de otros menesteres habitualmente, pero que tienen que reforzar esas secciones ante esos acontecimientos que se están produciendo, esas informaciones que pues tienen como objetivo ahora en estos momentos averiguar qué está ocurriendo en cada partido político, aquí en la región de Murcia, esto insisto, y contarlo a todos los ciudadanos. De hecho, las informaciones políticas están siendo algo que parecía extraño, de las más consumidas, de las más seguidas por parte de todos los espectadores, los lectores, los oyentes también de radio. Tienen un seguimiento altísimo, a pesar de que hace unos años parecía que eso iba a ser imposible. Se ve que evidentemente han cambiado algunas cosas, hay circunstancias que están influyendo en que la opinión pública esté pendiente de lo que dicen los periodistas. Y lo que hemos hecho ha sido invitar a compañeros de los medios de comunicación que siguen muy de cerca esa actualidad política para que pedirles que la analicen ante todos ustedes y que por tanto conozcan ustedes pues una serie de pistas, de claves que seguramente ellos ya han publicado en sus medios, algunas sí, otras no, pero que la reflexión definitiva y el análisis, que es de lo que se trata en este programa, sea interesante para todos ustedes. Les presento a continuación al decano de comunicación, vicerrector, decano de comunicación de la Universidad Católica, Pablo Blesa, bienvenido, encantado. Buenas noches, Antonio, gracias por invitarme a tu programa y seguro que voy a disfrutar mucho con este plantel de excelentes profesionales de los medios en nuestra región. Encantado de estar con nosotros. Nos acompaña también el director de Televisión Española y Radio Nacional en la región de Murcia, Juan de Dios Martínez. Juan de, encantado de tenerte. Es un placer estar aquí con vosotros y espero aprender mucho de estos grandes profesionales. Bueno. Al final están pasando la pelota a los que quedan por presentar. Bien, David Gómez es el redactor de política del diario La Opinión. David, encantado de contar contigo en este programa, bienvenido. Muy buenas noches, Antonio, y gracias por la invitación. Intentaremos analizar aquí un poco la situación política tan intensa y tan interesante que se nos presenta. Sí, Pablo Blesa y Juan de ya han estado en ocasiones anteriores. David se incorpora, lo hemos invitado por primera vez a este programa, aceptado, como también el jefe del área de local del diario La Verdad, Manuel Buitrago. Manolo, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Quien viene a aprender soy yo también, pero por lo menos a conocer puntos de vista que siempre enriquecen el debate, ¿no? Bien, pues gracias a los cuatro. En cualquier caso, vamos a empezar, aunque sea brevemente, por otra cuestión que ha saltado este mediodía. Ya saben ustedes que hay un debate político abierto desde hace bastante tiempo y también en la opinión pública sobre la necesidad, conveniencia y las fechas del posible soterramiento del AVE a su paso por Murcia. Bueno, pues hay una novedad, vamos a ver unas imágenes y luego las comentamos. Protesta, se han ido sucediendo las protestas unas tras otras y bueno, esta mañana las presiones políticas, las negociaciones, y ocurre que este mediodía ha habido una novedad y un anuncio. Juan de, ¿qué nos puedes contar? No, pues el anuncio es la noticia que todos estábamos esperando hace muchísimo tiempo, y es que se va a aprobar el plan integral de soterramiento del AVE a su llegada a Murcia. Sabíamos que iba a llegar el AVE, el Ministerio así lo ha consignado en los presupuestos para este año 2015, pero teníamos la duda de si iba o no se iba a hacer ese soterramiento y hasta qué punto se iba a hacer, si se iba a hacer antes de llegar a la ciudad. Bueno, pues ya sabemos que el Ministerio, la propia ministra Ana Pastor, ha confirmado que se va a hacer así. No sabemos si en dos fases, en una fase y media, pero en cualquier caso se va a empezar a hacer ya. El AVE llega a Murcia en 2015 y llega soterrado, es lo más importante, ¿no? Manolo Buitrago, además, es un experto en el área de infraestructuras, y por tanto... Esto es un poco, lo de AVE es un poco tremendo, ¿no? También porque pese a ser un tren de alta velocidad, los trámites y la hora va pues a velocidad del siglo XIX, ¿no? No cabe duda que el anuncio, lo que se va a publicar mañana en el boletín oficial de la redacción del proyecto, pues bueno, son 18 meses, es un paso importante, ¿no? Pero hay que recordar que son 18 meses para redactar el proyecto. Es el compromiso de que efectivamente el soterramiento se va a hacer, pero bueno, luego hay que adjudicar las obras y hay que esperar a que haya dinero para hacer las obras, ¿no? Y el otro asunto es la primera fase de entrada a Murcia,
que bueno, están las obras pendientes de adjudicar, pues, pero se licitaron en octubre y todavía no se han adjudicado, ¿no? Todo eso está muy bien. La ministra esta mañana ha estado con los vecinos, yo creo que también ha tenido, bueno, un detalle, vamos a llamarlo detalles, porque todo político debe atender siempre a los vecinos y a los afectados, de hablar con ellos y explicarle un poco el tema y tal. Algunos están un poco desorientados sobre cómo estaba el asunto, pero bueno, estamos también en pre-campaña. En cualquier caso, bueno, son pasos que se dan, son pasos positivos, pero lentísimos, ¿no? Lentísimos. Y bueno, yo a favor de la ministra, pues lo único que puedo decir principalmente es que es la ministra que más está visitando la región después de Cristina Narbona, ¿no? Todo se ha dicho, con lo cual es de agradecer, ¿no? Pero quiero decir, lo que son las obras son muy lentas, eso no cabe ninguna duda. David. No, está bien que se cumpla el protocolo de 2006, lo que se acordó en su momento para la llegada del AVE a Murcia, bienvenido sea, es una reivindicación vecinal. Hay otra gente en la región que ve ese problema muy localizado en lo que son los barrios de Murcia y desde el gobierno regional sobre todo se defendía que primero el AVE y después ya se vería lo que importante era la llegada del AVE, pero está bien cumplir los compromisos, ¿no? Como se pactaba, y si se está haciendo el soterramiento en otras ciudades no tiene por qué no hacerse en la ciudad de Murcia. Es curioso que sea ahora que se acerca la campaña electoral y cuando ya está el candidato, ya se conoce el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Murcia, ¿no? Cuando se haga el anuncio, ¿no? Cuando se venga aquí la ministra y haga la puesta en escena, pero todo lo que sea que Murcia tenga el AVE y supere de alguna forma el retraso histórico que ha tenido esta región en las infraestructuras, pues bienvenido sea. Ahí está quien se pone la medalla, ¿no? Si quienes han tomado la decisión, aunque sea lenta, pero quienes han tomado la decisión o quienes han presionado, si han sido los ciudadanos. Es interesante porque es cierto que es un tren rápido que llega a paso muy lento. Es al mismo tiempo una cuestión ciertamente localizada, como dice David. Creo que no hay un furor general en Murcia por esta cuestión del soterramiento, pero está bien que a Murcia no llegue el AVE de manera distinta como lo hace en otros lugares. Además es muy peligroso y es muy razonable que llegue soterrado, y esperemos que en algún momento realmente, aparte de declaraciones y lo que tal vez se presume como también un apoyo electoral, claro, que de un plumazo elimina uno de los problemas que tenía el candidato a alcalde, el señor Ballesta, puesto que él se manifestó porque el AVE llegase soterrado. Como digo, un día existan también los fondos y que ese tren rápido que llega lento llegue un poco más rápido que lento. Bueno, abordado este tema, que no es un programa de noticias, sino de análisis, vamos a hablar de la precampaña en la que estamos ya metidos y qué está ocurriendo. Bueno, en un año electoral tremendo, ¿no? Con las elecciones generales para final de año, un poquito antes, en noviembre, serán las catalanas, pero es que ahora en mayo serán las autonómicas y municipales, pero es que a la vuelta de unos días van a ser las andaluzas. Yo no sé, pero empiezo por Pablo Blesa, yo no sé si, bajo tu punto de vista, las elecciones andaluzas pueden ser un banco de prueba de lo que puede ocurrir luego en las autonómicas, en el resto de comunidades, o no. Es decir, si Susana pues es un líder sólido para el Partido Socialista y ahí va a ser fuerte, si Podemos puede realmente convertirse ya, no en las europeas, sino de verdad lo que dicen las encuestas, en una comunidad autónoma tocando una zona concreta y reducida, aunque es grande, Andalucía, en una realidad. ¿Qué va a pasar con los demás? Si Ciudadanos, a pesar de que los líderes, salvo uno o dos, no se conocen muchos, va a serlo también, y eso luego puede ser extrapolable. ¿Hasta qué punto las elecciones andaluzas debemos mirar qué ocurre allí para adelantarnos a lo que podría suceder en la región de Murcia, por ejemplo? Como tú dices, muchas elecciones, y a mí hay dos factores que habéis señalado en la presentación que me sorprenden. Por una parte, durante el debate del Estado de la Nación, pues no muchos españoles siguieron ese debate según los datos que se nos facilitaron. Pero al mismo tiempo hablábamos con el subdirector de La Verdad, Chimo Cruz, anteayer, y nos señalaba cómo las noticias políticas tienen un seguimiento extraordinario y cómo la mayoría de comentarios en la web del periódico pues se hacen de noticias políticas. Desde luego, si los españoles de verdad nos hemos decantado por tomarnos en serio la política, como decía aquel general francés, la política o la guerra es algo demasiado serio para dejarlo en manos de los militares, pues evidentemente la política es algo demasiado serio para dejarlo solo en manos de los políticos. Si realmente España se ha convertido en un país, debido a la crisis, adulto, cuya población se quiere comprometer y quiere saber quién realmente está en esas listas que nos presentan los partidos, realmente creo que vamos a tener un año muy excitante. Dicho lo cual, creo que Andalucía, si decimos que España es diferente, ya Aznar creo que el concepto de Spain is different, no digamos nada Andalucía.
Yo estoy un poquito con el presidente de la comunidad gallega, Feijóo, que decía, hasta que en Andalucía no hay una alternancia en el gobierno, no habremos superado la transición. Parece un poco exagerado, pero es cierto que es una comunidad que vive dentro de sí misma y parece un poquito al margen de las tendencias generales en muchos sentidos. Siempre ha dominado el Partido Socialista, escuchamos grandes escándalos políticos de una gravedad impresionante, y lo que demuestran los estudios demoscópicos que es que el PSOE va a ganar sin mayoría absoluta, que el PP va a bajar pero va a ser segundo, que Podemos va a ser tercero y que a partir de ahí los otros partidos, Ciudadanos y UPyD, van a luchar por los escaños que queden, libres. Creo que Andalucía es distinta en todos los sentidos. Me gustaría ver un cambio en Andalucía. Creo que ya son demasiadas décadas de socialismo y creo que hay que darle oportunidad a otros. Esos otros sean el Partido Popular, sea Ciudadanos o incluso sea Podemos, pero que haya un cambio. Manolo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que en Andalucía va un poco con el paso cambiado, ¿no? Es cierto que va a ser el primer test, pero tiene esa singularidad. Si recordamos las anteriores elecciones andaluzas, donde el PP estaba muy pujante y ganó Mariano Rajoy, pues ahí hubo un rebufo importante donde el PP ganó las elecciones pero no pudo conseguir la mayoría absoluta. Ahora, como el PP está con las encuestas adversas, está digamos en una situación valle, una situación con encuestas pues malas, negativas, pues lo que ha ocurrido es que el PSOE con ese paso cambiado ha conseguido pues, ponerse delante del PP y el PP bajar considerablemente. Entonces, juega a su favor el tiempo político indudablemente en Andalucía. ¿Qué ocurre? Pues que Andalucía, todos sabemos, pues el tema de los seres, el tema de los cientos de imputados que hay, y sin embargo, pues parece que eso no hace mella en Andalucía hasta el punto de que sea una debacle para el Partido Socialista, lo cual merece ciertos análisis sociológicos, ¿no?, y políticos para los entendidos, ¿no? Pero yo creo que eso, en Andalucía opera principalmente el efecto contrario, va con el paso cambiado y eso les favorece indudablemente. ¿Y los partidos emergentes, David, qué pueden ocurrir allí, bajo tu punto de vista? Eso es lo interesante de esta elección andaluza, porque ya por primera vez veremos si esa intención de voto que se le da a formaciones como Podemos o Ciudadanos, que un poco recogen el hartazgo ciudadano con el bipartidismo, con los partidos tradicionales, veremos a ver si se convierte de verdad en voto en las urnas o finalmente si la gente a la hora de votar pues se lo piensa un poco mejor, ¿no?, ante el desconocimiento de estas nuevas fuerzas que surgen. Yo creo que las elecciones en Andalucía sobre todo pueden tener consecuencias en el Partido Socialista, porque si Susana Díaz consigue un buen resultado, Ferraz, ¿no?, puede echarse a temblar, ¿no?, porque ganará una fuerza de una líder que puede hacer sombra a Pedro Sánchez, que por cierto creo que no ha sido invitado a la campaña, o solo va a ir a algún acto o dos, ¿no?, muy pocos actos. Y con respecto al cambio de Andalucía, pues sí, siempre yo no he conocido otro partido que no sea el PSOE, primero con Chávez, luego con Griñán y ahora con Susana, y sí, es digno de análisis, como dice Manuel. Juan, ¿qué te parecen las elecciones allí? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Me parece que el gesto que ha hecho Susana Díaz, el movimiento que ha hecho, es un movimiento estratégico muy inteligente, porque tenía la amenaza de una recuperación del Partido Popular que pudiera haber no solamente en Andalucía, sino también en toda España, la amenaza de Podemos, que no sabemos hasta qué punto puede llegar, pero que está armándose, incluso Izquierda Unida, que todavía no tiene muy clara cierta identidad en algunos casos. Por ejemplo, en Murcia ha cambiado las siglas, ¿no?, algo que parece bastante arriesgado a muy pocas fechas de unas elecciones. Todo esto lo ha sabido entender, lo ha sabido leer, además incrementado, como decía David, por el hecho de que en Ferraz hay una especie de bicefalia que todavía no está muy claro quién de los dos puede ser quien se la lleve al huerto, ¿no? Y por eso creo que Susana Díaz ha adelantado y va a conseguir gran parte de sus propósitos. Otra cosa es que luego ya en las elecciones veamos la intención, esa atomización que está habiendo del voto, que yo creo que va a condicionar mucho, no solamente en Andalucía, sino también en todas las demás generales, en todas las demás regionales y autonómicas, e incluso en las nacionales, ¿no? Ahí vamos a ver un poco el tubo de ensayo, ¿no?, de lo que va a ocurrir. Vamos a venirnos ya definitivamente a la región de Murcia, Manolo. Vamos a analizar determinados movimientos de los partidos políticos, los que están haciendo, las posiciones que están adoptando, que estáis reflejando estos días en vuestros medios, y también lo que creéis que puede ocurrir en las próximas fechas. Por ejemplo, en el Partido Popular se hablaba de que Egarre, actual presidente, con algunos otros compañeros de su partido, iban a abrir una vía de regeneración y podía ser la alternativa y encabezar las candidaturas. Bueno, pues esa regeneración
o ese cambio, no sé hasta qué punto de regeneración, pero ese cambio, esas, desmarcarse de lo que venía ocurriendo hasta atrás, se está produciendo, pero no por esa vía, sino por otra, la del aparato, que al final la promueven, bueno, unos cambios de Garre y otras personas, que era basada básicamente, fundamentalmente en el tema de la ética, de la regeneración y demás, pero no tanto de las personas, porque ya venía estando mucho tiempo en política. Sin embargo, se producen cambios importantes, pero se empieza por las personas. Pedro Antonio Sánchez, candidato a la Comunidad Autónoma; Ballesta, candidato a la Alcaldía de Murcia, es decir, se rompe, por tanto, con ese binomio que había ya de hace tantos años, más de 20, entre Cámara y Valcárcel. Sí que se produce un cambio, pero un cambio distinto. ¿Cómo analizas esto? No, bueno, Y el planteamiento de cara a las próximas fechas. El PP todavía tiene el músculo interno de cierta deshabilidad y esa... Bueno, la verdad es que se enfrenta a una situación realmente novedosa, pero ha tenido la habilidad en 48 horas de darle la vuelta a la tortilla completamente y de estar en una situación prácticamente que se mataban entre ellos, entre comillas, a recomponerse. Bastó que se designara a Pedro Antonio Sánchez y al día siguiente a José Ballesta, y ahí todo el mundo firmes y todo el mundo apoyando a los candidatos. O sea, ha tenido esa habilidad de regenerarse o de cerrar filas como si no hubiera pasado nada en los 10 días anteriores, que han sido pues los 10 días más movidos en la historia política de la región desde los tiempos de Carlos Collado, ¿no? Y a eso, bueno, pues es una nueva generación que ha entrado en el partido. Tú mencionabas a Alberto Garre. Es cierto que él ha hecho bastante en este tiempo que ha estado, pues no se ha quedado solo para terminar la legislatura y aquí para cubrir el expediente, ¿no? Sino que, lógicamente, ha hecho cosas, pues esas leyes o esos proyectos de ley que han mencionado, y simplemente Alberto Garre, simplemente con la ruptura de la etapa de Valcárcel, ya tenía el viento a favor. Es decir, que era el punto de inflexión que se produjo en abril-mayo, ya eso le benefició, porque se rompió una etapa anterior y ahora se ha roto definitivamente. Entonces, pues ha pasado esos 20 años, digamos, un poco a la historia, muy a segundo plano, casi va a desaparecer en el próximo Congreso del PP, y está la nueva generación. ¿Qué ocurre? Que en estos 20 años, pues el PP se enfrenta a las elecciones más duras que ha tenido en todo este tiempo, y lógicamente las encuestas, por lo que estamos publicando en el diario La Verdad, pues no le dan de momento, hasta ahora, la mayoría absoluta, ¿no? ¿Dónde? Hombre, yo entiendo que el Partido Popular se encuentra en una situación distinta a la habitual, especialmente en los últimos años, porque ha habido siempre un líder que ha tenido una idea muy clara, con un equipo de trabajo muy definido, y bueno, ahora se enfrentaba a una sucesión. Cuando hay una sucesión, pues siempre pueden surgir alternativas, y en este caso pues las ha habido. Alberto Garre entra en la presidencia de la Comunidad con la confianza del que era presidente, que le coloca en esa situación de manera interina, pero después, una vez que está ahí, pues considera que tiene opciones de quedarse, opciones legítimas, porque a fin de cuentas es el presidente de la Comunidad Autónoma, y por qué no puede pensar en que él y su equipo pueden gobernar también, ¿no? Aunque no es el candidato del partido, y eso lo sabe desde un principio, que es el candidato, que hay otra persona que está elegida, pero que tampoco puede ser proclamada porque está en un conflicto en el que todavía no está resuelto, y que tarda demasiado también en resolverse, y eso creo que no ayuda a que se despejaran las incógnitas hasta el último momento. Seguramente, si eso hubiera ocurrido meses atrás, a lo mejor toda esa polémica que ha podido haber no hubiera ocurrido. Sinceramente, yo creo que no hubiera ocurrido, y que el Partido Popular, como ha hecho ahora, hubiera cerrado filas mucho antes en torno a uno de los dos candidatos. No digo que hubiera sido Pedro Antonio finalmente, pero entiendo que era el candidato desde un primer momento del Partido Popular, y que finalmente ha sido el que ha decidido que se presente a las elecciones. Lo que pasa es que ese proceso de sucesión no ha sido un proceso como tal hasta lo que hemos hablado ahora mismo, y ya está. Ha habido ahí unos condicionantes legales, judiciales, que han marcado mucho, ¿no? El de la bandera de la ética, que ha estado esgrimiendo con normas y con declaraciones públicas Garre, la sombra de la imputación, no imputación de Pedro Antonio. Es decir, eso ha marcado mucho también para cómo jugar los tiempos y cómo jugar los protagonismos, ¿no, David? Sí, lo que ha pasado ahora es el plan inicial que tenía Ramón Luis Valcárcel para su sucesión, hasta un auto judicial que de marzo del año pasado, que impidió a Pedro Antonio Sánchez sucederle y ser investido presidente cuando el anterior presidente dimitió para irse al Parlamento Europeo. Lo de Garre fue una solución de emergencia, porque también fue algo raro, porque Valcárcel había dicho 3 candidatos: Bernal,
Pedro Antonio y Juan Carlos Ruiz, y al final se quedó solo Juan Carlos Ruiz y no confió en él, pues en ese momento prefirió a Alberto Garre, la opción de Alberto Garre, que estaba de vicepresidente de la Asamblea. ¿Y qué pasa con Garre? Pues lleva su propia línea, él se marca unos objetivos, sobre todo el empleo y la transparencia, que son dos cuestiones que preocupan a los ciudadanos, y marca una línea y conecta sobre todo con la gente de la calle, ¿no? Con gente, más que los cuadros del partido, con la ciudadanía, hay mucha ciudadanía, con lo que hablaban ellos de la mayoría silenciosa que apoyaba a Garre, ya no sé si dentro del PP o fuera del PP, pero es cierto que mucha gente de la sociedad ha visto con buenos ojos el discurso ético, el discurso de Alberto Garre. Al final, pues, se ha ido al plan inicial, ayudó sobre todo la desimputación de Pedro Antonio Sánchez. Yo creo que eso fue clave. Una vez que pasó ese momento ya se sabía que Pedro Antonio, pues, tenía muchas posibilidades para ser el líder del partido. Y sobre cerrar filas, yo tampoco lo tengo tan claro, no sé cómo estas heridas pueden cicatrizar de aquí a la campaña, sobre ahora que hay un gobierno y un partido por un lado, sobre todo Pedro Antonio Sánchez, que es consejero de Educación, pero también va a ser ahora coordinador de toda la acción política. Ya veremos en estos meses cómo cicatriza todo. Es como, me recuerda mucho a la serie House of Cards, ¿no? Es un ecosistema muy contaminado y curioso. Tienes por una parte un tándem que ha sostenido, que ha sido la columna vertebral del partido durante 22 años, Cámara y Valcárcel. Tienes a unos magistrados, unos fiscales, que juegan un papel muy importante, sea en los casos de presunta corrupción del actual candidato de Pedro Antonio, como por el caso Nueva Cartago, apuntando hacia el propio Valcárcel o la alcaldesa de Cartagena. Tienes una renovación necesaria porque hay un agotamiento del modelo, tanto del modelo económico como de los propios rostros en la política. Se produce esa transición que es dolorosa en el partido y aparece un rostro nuevo hoy conocido, que es el de Pedro Antonio Sánchez, que es una persona valiosa, que tiene por una parte, había tenido antes incluso de que se utilizase como comodín agarre, había tenido lo que los romanos llamaban la autoritas, porque era una persona muy querida en el partido, con lo cual era el candidato del aparato del partido y del partido claramente, pero no tenía la potestas, no tenía, por lo tanto, era Delfín, pero no tenía la potestas, que es lo que lleva gozando desde hace una semana. Con lo cual, para cerrar el círculo, le queda que en unos meses se convierta en presidente del partido, es el candidato, obviamente, a la comunidad autónoma, con lo cual lo normal sería que dentro de un tiempo, a pesar de que las encuestas conducen al partido a la baja, lo colocan ahora mismo con el 39% de la intención de voto en la línea entre perder la mayoría absoluta o quizá, si consiguen mover ese músculo al que se refiere Manolo, conseguirla quizá ajustada por una mayoría absoluta, y junto al otro rostro importante, junto al de Pedro Antonio Sánchez, es Ballesta, que tiene también sus problemas y sus ventajas. Es un Gabilondo a la murciana, pero tiene dos problemas. Uno, con los pedáneos, que no lo conocen, no es una persona con gran arraigo y anclaje en el Partido Popular. Y por otro, una imagen de marca, y es que a pesar de que aquí, en el entorno universitario de la universidad, sea muy conocido por obvias razones, en la calle no se le conoce tanto. Así que tiene que ganar la batalla de la calle, tiene que limpiar, por supuesto, ya si un día es alcalde, tendrá que limpiar pues la gerencia de urbanismo, tendrá que mejorar el transporte, tendrá, dicen algunos, que llegar a mejores relaciones con esta universidad, no estaría de más, ¿no? No estaría de más, porque ha sido una convivencia muy difícil cuando era rector y aún más difícil o tan difícil cuando era consejero. Ha sido una persona que nos ha creado sinceramente a la institución, pues no precisamente nos ha ayudado mucho a salir adelante, más bien ha estado siempre pinchando. Pero bueno, el presidente de la universidad con mucha generosidad lo ha endosado y creo que públicamente incluso ha endosado su candidatura. Es un hombre de valor, es un hombre inteligente, es un hombre capaz, pero tiene que convencer a sus pedáneos y tiene que crearse una marca en la calle que aún no tiene. ¿Cuáles son las grandes bazas, bajo tu punto de vista, Manolo, del Partido Popular? ¿O debieran? ¿Crees tú que va a jugar No, esta hombre, campaña? El Partido Popular, cuando hablábamos de que todo el mundo aprieta la fila, todo el mundo detrás, no cabe duda que el Partido Popular está no luchando por su supervivencia, sino quiere mantener la estructura más o menos que ha tenido estos 20 años, porque hay muchos cargos, muchos concejales, muchas instituciones cubiertas por personas del Partido Popular, y claro, ahí cuando se trata de, vamos a resumirlo, bueno, hay que salvar el puesto, pues ahí todo el mundo va a arrimar el hombro. Quiero decir, que nadie aquí, nada de tonterías las justas, ¿no?
porque hay muchos cargos que dependen su continuidad de que el Partido Popular gane o no gane, o sea, eso es así, y ya habrá mucha gente que se empeñará en mover a las bases y de poner carteles, para resumir, ¿no? Pegar carteles. Y de lo que me apuntabas de las bazas del Partido Popular, hombre, bazas, yo creo que con que trate de salvar los muebles o mantener, acariciar la mayoría, pues yo creo que con eso tendrá suficiente, lo tiene bastante, bueno, vamos a decir de momento que lo tiene complicado, ¿no? Y no sé, vamos a conocer, a ver qué programa presenta el candidato a nivel de la comunidad autónoma, qué personas lleva en la lista, porque hoy, esta mañana, hemos conocido el lío del PSOE de Murcia, y qué propuestas hace, y de José Ballesta, pues otro tanto de lo mismo. Pues yo creo que voy a discrepar un poco de ti, yo creo que José Ballesta sí tiene una trayectoria, por lo menos es conocido, pues todos los años que ha estado en el gobierno regional y la gestión que ha hecho, ¿no? Indudablemente con los pedáneos pues hubo los primeros días un más y un menos, pero la reunión que se celebró ayer, por ir más lejos, pues ahí prácticamente nadie abrió la boca y todo el mundo se puso a trabajar conjuntamente. Es cierto que tenía ese hándicap inicial, pero parece que ya no lo va a tener. Y las claves yo creo que van a estar principalmente en lo que es la regeneración, ruptura creo que total con la etapa anterior, y los temas de la región. Es que ¿qué van a proponer los candidatos para la región? Que no sean los temas que llevamos arrastrando durante tanto tiempo y que están sin resolver, ¿no? Juan de. Yo también disiento un poco del tema de Ballesta. Me ha gustado mucho tu definición, tu comparación del Gabilondo a la murciana, sí, porque verdaderamente es una persona muy docta, y creo que pero también creo que es más cercana, ¿no? que puede ser, por ejemplo, Gabilondo. Creo que es una persona que se ha sabido acercar, en su etapa de como consejero más que como rector de la universidad, ha sabido entender que debía acercarse un poquito más a la gente, y yo creo que eso lo va a hacer mejor en el Ayuntamiento de Murcia, en un círculo más cercano, no más cerrado. Ayer se decía, o me parece que lo decía él o su entorno, que aunque haya sido rector, que tiene que salir a la calle y pedir los votos. Fíjate que para la alcaldía. Lo primero que ha hecho es que ahora ya en sus convocatorias no habla de José Ballesta, sino de Pepe Ballesta. Esto ya me parece que es un dato sintomático, ¿no? De que él quiere abrir la mano y que quiere darse a conocer también de una manera un poquito más abierta. Pero yo creo que los principales valores que va a tener el partido va a ser sobre todo de renovación, porque no te olvides que la mitad o más de la mitad de los candidatos que va a presentar en la región de Murcia son nuevos, son gente nueva, para alcaldes y luego, lógicamente, también para presidente de la comunidad y para el Ayuntamiento de Murcia. Creo que esto es importante porque ya supone una ruptura física con respecto a lo que había, no necesariamente de programa, porque el Partido Popular en los últimos años ha hecho un buen gobierno, que ha tenido unos réditos importantísimos en las elecciones, y sería absurdo decir ahora que eso no está bien. Aquí lo que pasa es que ha habido una persona que ha sido capaz de liderar eso con una fuerza centrífuga y centrípeta importantísima, y ahora esa persona no está y se puede crear un poquito de vacío alrededor ficticio, y yo no creo que sea necesario. Pero hay gente capaz y gente experta, ¿no? Ponías tú el ejemplo de House of Cards. Yo creo que fue en la segunda temporada de esta serie en la que Frank Underwood rompía la segunda dimensión, se iba a la cámara y decía: aquí me tienen ustedes sin ganar ninguna elección y a punto de ser presidente, ¿no? Eso podría decirlo Juan Carlos Monedero, por ejemplo, ¿no? Que está ahí a la vuelta de poder ganar las elecciones, o sea, de poder gobernar sin haber ganado nunca nada, ¿no? Pero sí lo puede hacer Pedro Antonio Sánchez. Pedro Antonio Sánchez sí ha ganado unas elecciones, las ha ganado varias veces en Puerto Lumbreras, ¿no? O sea, que son gente que son capaces porque ya han estado ahí, son expertos. Manolo, ¿es posible que dentro de unos días publiquéis esa encuesta que estáis publicando por entregas? Sí, es una encuesta que estamos, efectivamente, es que una haya que todavía queda. ¿Una previsión de qué puede ocurrir? Pues, has dicho que mayoría, pero no absoluta. Esto es como son las series de televisión. Hay que esperar, ¿no? pero bueno, la tendencia, el desenlace final, no, pero la tendencia ya en las entregas que está haciendo La Verdad, me voy a permitir recordar que es una encuesta de 3.000 entrevistas, o sea que es mucho mayor de la que se hacen los periódicos a nivel nacional, los grandes periódicos, ¿no? Entonces se está mostrando ya una tendencia más o menos, ¿no? En las últimas entregas que hicimos el fin de semana pasado. Y bueno, ahí está, es decir, que está Podemos, que ya se vio que bueno, que se frena y baja un poquito. Pero juega un papel importante. Pero juega un papel importante. Sí, bueno, Podemos jugará un papel en tanto que, o no sé si en qué sentido, en qué dirección, en tanto que el PP no gane la mayoría absoluta. También está Ciudadanos, ese partido sin rostro todavía
en la región de Murcia, donde se demuestra una vez más que funciona a veces más la marca que el contenido, y no estoy desmereciendo al contenido, nadie me interprete mal, por favor, quiero decir que no se conoce al candidato, y bueno, esa es la tendencia que se viene marcando. Y aprovecho para, sí, estoy de acuerdo contigo también en el tema del PP, de esa renovación que has dicho de gente muy nueva que está entrando en los ayuntamientos, en las candidaturas de los ayuntamientos. Eso también es un elemento a tener en cuenta, ¿no? David, ¿habrá algún sobresalto en estas semanas que quedan hasta las elecciones, que publiquéis en los periódicos? Digo, sobresalto de temas de investigaciones. Hoy ha habido algún alcalde de Mazarrón. No sé si en las próximas fechas... ¿Qué puede ocurrir? Pues ya lo dijo el presidente del TSJ cuando tomó posesión: la agenda de la justicia y los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia y no son los tiempos de la política. Hay varios casos, el caso de Pedro Antonio Sánchez, de la querella del fiscal por el auditorio de Puerto Lumbreras, que el fiscal recurrió a la decisión del TSJ de mandarlo a Lorca, de que se investigaran los juzgados de Lorca, y está la sala con el nuevo presidente que tiene que decidir en las próximas fechas. Si decidiera al final emitir el recurso y que el TSJ imputara a Pedro Antonio Sánchez, pues imagina la consecuencia que podría tener eso, ¿no? Un candidato ya imputado y bueno, su imagen bastante dañada. Yo, respecto a lo que comentaban antes, el Partido Popular siempre destaco, aquí en la región de Murcia, que pueblo por pueblo, la fortaleza que tiene a la hora de mover la maquinaria electoral y engrasar la maquinaria, y el voto por correo, y los interventores en las mesas, y la gente que baja con los coches a los colegios electorales llevando a los que a lo mejor no pueden quedarse en casa por su propia incapacidad para andar o algo, y esa maquinaria cómo mueve, que eso no lo tiene otro partido en la región, y eso es lo que le da bastante fortaleza siempre. Pero esa fortaleza la da la victoria, la tenía el Partido Socialista hace muchos años. Sí, bueno, el Partido Socialista también ayuda a la gente ahí el día de la votación, ¿eh? En muchas mesas no la llegan a completar, sobre todo los Sí, pero tienes razón, la estructura del Partido Popular de momento es más densa, más sólida, ¿no? Respecto a Ballesta, habéis hablado de su popularidad. De nuevo tiene buen gusto para el baloncesto y sabemos que es un hincha del UCAM Basket, eso habla bien de él, y en ese sentido es un hombre que yo no tengo duda que se va a meter en la cancha, es un jugador de baloncesto él mismo y va a jugar el partido y lo va a hacer seguro muy de cuerpo a cuerpo, y es un hombre empático, no es un intelectual que ha vivido encerrado en su despacho leyendo libros de filosofía, ¿no? Es un hombre de calle. Luego las encuestas, a mí lo interesante que demuestran las encuestas en Murcia son muy claras, ¿no? El PP en 2011 tenía un 60% de apoyo popular en las elecciones, hoy tiene un 39%, ha perdido 21 puntos y su tendencia es ligeramente hacia la baja. El Partido Socialista se mantiene con esa parroquia del año 2011 entre el 21 y el 24%, con relativa estabilidad. Podemos está en el 17%, pero yo creo que aquí mi previsión es que el Partido Ciudadanos, y esto es muy importante para entender el futuro del PP, porque si Ciudadanos realmente elige un candidato entre los 3 o 4 que hay en liza, y la marca arraiga y Albert Rivera viene por Murcia, etcétera, obviamente puede limarle al PP cierta capacidad electoral, también algo al PSOE, pero sobre todo al PP. Y vemos en Ciudadanos un incremento muy importante que hoy lo sitúa, o hace unos días lo situaba en el 13%, Podemos está en el 17%, Ciudadanos en el 13%, y yo creo que Ciudadanos puede terminar como tercera fuerza política en Murcia y, por lo tanto, decisiva sobre quién gobierna. Juan de, si el Partido Popular, digamos que está haciendo las cosas casi al final, aunque hay otros que van todavía más lentos, pero bueno, con prisas, y ha cambiado a los líderes, el Partido Socialista ha hecho todo lo contrario. Ha cogido mucho más distancia en el tiempo, pero no ha hecho cambio en los líderes. González Tobar a la comunidad autónoma, candidato, y Pedro López a la alcaldía de Murcia. Juega a la contra, ¿qué te parece? No, creo que juega con su marca, ¿no? Rafa González Tobar hizo unas primarias en su momento y las ganó, y decidió apostar ya hace meses por una marca consolidada, que él ya ha apostado en algunas ocasiones y que espera que en este momento pues, tenga mayor rendimiento. Lógicamente ya el PP no tiene la misma fuerza de los últimos comicios,
de los nacionales. No me voy a los regionales porque los regionales, los últimos fueron extrañísimos. Os recuerdo que el terremoto de Lorca y prácticamente que no hubo campaña, ¿no? Yo creo que el voto está muy consolidado en Murcia, en el Partido Socialista, que está muy claro las cifras por qué son, ¿no? Y ahora lo que falta es ver si son capaces de, otro tipo de votantes, son capaces de recogerlos también para engordar ese voto, o ese voto se va a diseminar por los demás partidos, por UPyD, por partidos de izquierda, pero que yo, como decía antes, está un poco atomizada, ¿no? No acabo de ver todavía muy claro cuál es el caldo en el que puede beber el Partido Socialista para aumentar ese voto. ¿Qué te parece a ti, Manolo, esa situación? Yo decía, bueno, dos candidatos en cualquier caso, que entre ellos también ha saltado esta misma mañana alguna fricción, ¿no? Sí, bueno, el PSOE también tiene, igual que el PP tiene sus habilidades, el PSOE también tiene las suyas, ¿no? Porque claro, que se monte esta zapatiesta esta mañana con el tema de la lista municipal a Murcia y las declaraciones que ha hecho López sobre que Tobar le está imponiendo la lista y tal, pues la verdad es que eso te descuajeringa el invento, ¿no? Es decir, a estas alturas, cuando todavía llega tiempo para presentar las listas, pero que ya haya esas fricciones internas, nos lleva a plantearnos qué pasaría si estuviera Tobar en la comunidad y López en el ayuntamiento. Pues sería una cosa un poco manejable, ¿no? Y entonces, quiero decir, lo que ha pasado hoy realmente es una cosa que a ningún partido se le ocurre en este tempo preelectoral, ¿no? Liarse ahora a garrotazos. El PP ya lo tuvo por otros motivos que todos de sobras, todos conocidos, pero ahora, es decir, además en un municipio, hay que recordar, hay una circunscripción de Murcia, que quien pierda la circunscripción de Murcia prácticamente tiene perdida la mayoría en la asamblea, porque eso está demostrado en todas las elecciones habidas aquí en la región de Murcia, por el caudal de votos que da la circunscripción de Murcia y en particular el municipio de Murcia. Entonces es un municipio que hay que cuidar al máximo y tiene que haber una coordinación bestial entre el candidato municipal y el candidato autonómico. O sea, es que no hay otra alternativa que esa. Entonces, bueno, lo de hoy ha sido realmente la traca, ¿no? ¿Qué te parece, David, el hecho de que no haya, en cuanto a la estrategia seguida por el Partido Socialista, de confirmar dos candidatos ya hace tiempo, a Pedro López y a González Tobar, y cómo van a afrontar estas fechas, estas semanas? No, el PSOE tiene sus estatutos, el sistema de primarias para elegir candidatos, que me parece una opción lógica, ¿no? Que deberían también copiar otros partidos, no solo el dedazo, ¿no? Oye, que se presente quien quiera, que consiga la vale y los militantes que elijan. Tiene su hándicap de que los que pierden pues a lo mejor puedan quedarse descontentos con el resultado, pero oye, es una opción que han elegido los militantes y tú eres candidato legitimado por tu gente. La situación de Murcia se veía venir. El candidato de Murcia y el secretario general no han tenido nunca una relación muy fluida. Si atendemos sobre todo a quien ha apoyado cada uno en los procesos internos, la secretaria general en 2012, Pedro López apoyaba a Joaquín López, era uno de sus hombres de confianza, y en las primarias apoyó a Roberto García, ¿no? Pues, parecía que la situación se había calmado con las primarias del municipio de Murcia, en el que Pedro López fue solo, no contó con ningún rival que fuera promocionado por la Ejecutiva Regional, pero al final hoy ha estallado. Ellos también tienen el problema de que son muchos jinetes para tan poco caballo, ¿no? Que antes, pues sí, cuando tenías 10 concejales, pues tampoco había tanto problema, pues ibas de 1, de 2, de 5, y ahora pues creo que tienen 6, ¿no? 6 concejales en el ayuntamiento y con tendencia de que pueda bajar, ¿no? Entonces, pues es muy complicado hacer la lista, pero sí, han desaprovechado una ocasión, ahora que el PP, después del espectáculo de la última semana, pues mostrarse ellos como un partido unido, pues se ha desaprovechado. Yo en el PSOE siempre me huele a más de lo mismo, ¿no? Parece que es un partido estático, sin movimiento. Es cierto que hay primarias, es cierto que Tobar fue elegido por los militantes, pero está como hibernado, en alcanfor, yo diría. Pero hay un aspecto que quiero señalar respecto a Pedro López. Me levanto por la mañana, pongo la radio y me acuerdo siempre de lo que me contó una vez un teólogo. Decía, Pablo, ¿sabes lo que son los ixísima verba en el Evangelio? No, pues son esas frases que Jesucristo repitió tantas veces que sabemos que son textuales, que los evangelistas las copiaron textuales, digamos entrecomilladas, unas citas. Pues cuando pongo la radio por la mañana y escucho a Pedro López, uno de sus ixísima verba es decir que se va a cargar el tranvía a la UCAM.
repetidamente, ¿qué va a hacer? Cambiar, me voy a cargar el tranvía a la UCAM. Tiene una manía permanente con eso, parece que no ha utilizado nunca el tranvía a la UCAM. El tranvía a la UCAM no solo es muy usado por los alumnos, que hay 15.000 viniendo al campus, también por los vecinos de las urbanizaciones y de esta zona. El tranvía a la UCAM, como él lo llama, da un servicio excelente a la zona. Por eso sería bueno que, no sé si es que así consigue votos diciendo que se carga el tranvía a la UCAM, pero que dejaste de ser una ixísima verba de Pedro López. Bueno, no sé, entre el candidato socialista y el popular, la UCAM no sé con cuál se queda. Lo he dicho antes. A Podemos. No, lo he dicho antes. El presidente de la UCAM le preguntaron recientemente en una entrevista de radio y él creo que endosó públicamente a don José Ballesta. Decía Manolo que había que iba a depender mucho de lo que ocurriera con algunos partidos minoritarios, con Podemos y demás. Vamos a hablar ahora un poco de esos minoritarios, ¿no? Y yo no sé si... No, vamos a hablar de los emergentes después de minoritario. ¿Qué te parece la jugada de Izquierda Unida de... que bueno, que ha apostado por Pujante y por Herguera, dos personas muy conocidas, tanto aquí a nivel municipal en Murcia como en la candidatura a las autonómicas, muy conocidas, pero eso de integrarse en ganar la región de Murcia, ¿tú cómo lo ves? Que esa marca Izquierda Unida. Yo lo que veo en el tema de Izquierda Unida, igual que veo en el tema de UPyD, es que yo, si fuera militante de Izquierda Unida o de UPyD, me sentiría un poco desazonado en el sentido de que los años que ha estado Izquierda Unida aquí con su baluarte en la región de Murcia, ¿no?, tratando de, bueno, diferenciándose de los dos grandes partidos, luego llegó UPyD con también el discurso de creando ahí durante unos años una estructura, una política, tal, y de pronto te llegan dos Ferraris y te adelanta uno por la derecha y otro por la izquierda, unos Ciudadanos por un lado y Podemos por el otro, y te quedas ahí. He estado yo aquí 20 años a pico y pala, como ha estado Izquierda Unida. Bueno, es cierto que en otras convocatorias electorales tuvo 2 diputados, me parece, ¿no? Sí. Y va a tener 2, pero que estar ahí a pico y pala toda la militancia, el partido, 20 años, y de pronto cuando más o menos ves que, bueno, se te presenta una oportunidad quizás más favorable para conseguir mayores votos y te sobrepasan por los dos lados 2 partidos emergentes y te deja atrás, pues debe ser tremendo, ¿no? Tremendo, es decir, ¿cómo asumes eso? ¿Cómo procesas eso, no? Y es lo que ha pasado. Entonces, yo en cuanto a la integración de Izquierda Unida, pues yo creo que habrán hecho sus cálculos y dirá, bueno, por lo menos vamos a mantener 1 o 2 diputados regionales, que es lo que podemos conseguir de este tempestad que nos ha caído aquí, este aguacero que nos ha caído aquí en el último año, ¿no?, de 2 partidos que han aparecido y que nos han quitado toda la parroquia, básicamente, ¿no? Básicamente, o todo lo que ellos podían conseguir del PP y del PSOE se lo han llevado Ciudadanos y Podemos, ¿no? Y en cuanto a los pactos, yo no sé, yo lo veo complicadísimo, eso, cómo se puede pactar, lo veo muy complicado, yo no me atrevería a decir si el PP conseguiría ir con Ciudadanos o el PSOE con Podemos y tal, lo veo no veo, es que ha cambiado esto tanto. Si tú me preguntas, ¿puede haber un pacto entre PP, PSOE y PNV, PP, PSOE y CiU? Pues sí, y funciona, pues sí que funciona, ya ha funcionado, pero con partidos que llegan y que todavía no han madurado su programa y no sabes exactamente cómo se van a manejar en coaliciones, pues la verdad es que no me atrevería a darte un pronóstico, no lo sé. Juan, entre esos partidos, hemos hablado de Ciudadanos, hemos hablado de Izquierda Unida, de Podemos. ¿Qué te parece ellos? Pero también nos hemos dejado UPyD. A mí me gustaría saber un partido que era muy emergente en las últimas fechas, pero que parece que la irrupción de Ciudadanos le ha hecho daño en la región de Murcia. En teoría vamos a ver qué ocurre, ¿no? Sí, de hecho, pues uno de los representantes que parece que van a estar en la directiva es uno de los que estaba concejal de UPyD en Caravaca de la Cruz, que se dejó el ayuntamiento porque le pidió al alcalde que dimitiera, y como no dimitió el alcalde, dimitió él. Y entonces se dejó hasta la formación política y ahora va a estar, parece que en Ciudadanos, ¿no? Por eso precisamente, por lo que estabais comentando, no acaba de ver un poco cómo se está conformando, ¿no?, ese grupo de Ciudadanos,
no acaba de tener una filosofía muy definida y eso creo que no le va a venir bien de cara a las elecciones municipales porque está muy cerca, ¿no? Quizá a lo mejor de cara a las nacionales ya toma un poquito más de cuerpo. A mí lo que me ha enseñado la crisis, en este tiempo y en política fundamentalmente, es que ha obligado a una ruptura. Es decir, había mucho desinterés, había mucho hastío por parte de la opinión pública con respecto a la política, había poco acercamiento, y ahora sí lo hay. ¿Y por qué lo hay? Porque se han tenido que reinventar todos. No querían nada de lo que había, han querido romper con el pasado, y para que esa opinión pública se vea representada de alguna manera, ha habido que reinventarse. Y lo han hecho todos los partidos a su manera. El Partido Popular se está renovando, el Partido Socialista lo está intentando también, aunque todavía no acaba de decidir quiénes son sus líderes. Izquierda Unida no ha sido capaz de hacerlo hasta el momento, ¿no? Y por eso creo que ha sido un poco fagocitado por toda esta espiral de nuevas tendencias, que no es más que la representación de la opinión pública, que se siente más representada, se siente más cerca del poder, porque se les escucha, porque tiene colectivos en los que se ve, y por eso pues aparecen estos colectivos. Yo entiendo que esto, como ha pasado siempre después de grandes crisis, la mayoría o se van a reconcentrar en partidos o van a desaparecer, porque es imposible. Yo creo que no estamos preparados para nada para esta italianización de la política. Yo creo que al final, si no volvemos al bipartidismo, se quedará muy cerca, ¿no? En cualquier caso, si hablaba Manolo, David, hablaba Manolo de que si va a haber pactos o no va a haber pactos, a mí se me antoja que, precisamente por lo que hablábamos al principio, de que es un año muy electoral, si los hubiera, parece que lo más probable es que fueran puntuales, para tomar decisiones sobre una ley concreta, sobre cuestiones concretas, pero no pacto de legislatura, sobre todo teniendo en cuenta que si Ciudadanos da ese paso, o si Podemos lo da con el PSOE y tal, pues están tratando respecto de lo que podría ocurrir en diciembre, y ahí podrían ya, bueno, pues la gente y los partidos sacar conclusiones. O sea que si no hubiera mayoría absoluta, parece que los pactos serían puntuales y que gobernaría las opciones más votadas, ¿no? Que se puede intentar así, se puede optar por esa vía. La democracia española ya es suficientemente madura para estos acuerdos puntuales, para que la gente los partidos se puedan poner de acuerdo y que no existan no se cierren tanto al diálogo. En este caso, yo ahora, si pregunta a cualquier candidato, tanto a Pedro Antonio Sánchez como a Rafa González Tobar, si va a hacer un pacto, la respuesta va a ser: nosotros vamos a ganar las elecciones y ya el 25 de mayo se verá y no vamos a pactar con uno, con otro. O sea que todo lo que tenga que pasar será en función de resultado electoral. Lo lógico sería que si que PP buscara a Ciudadanos, no me imagino al PP pactando con Podemos, ¿no? Acuérdate que en Extremadura han pactado con Izquierda Unida. Ya, pero la lógica. Cualquier posibilidad. Bueno, pero en Extremadura me voy a permitir la chanza, quien ha pactado es Monago, no el PP, ha pactado Monago, porque Monago es Monago, ¿no? Y bueno, pues Monago sí puede pactar con Izquierda Unida. Extremadura, a lo mejor otro popular no lo habría hecho en su vida, ¿no? Pero él sí, ¿no? ¿Qué te pasa de los partidos minoritarios y emergentes? Sí, vamos a ver, yo creo que a UPyD lo ha machacado el exceso de liderazgo de Rosa Díaz. Las tensiones que afectaron, por ejemplo, a Rosa Díaz con el eurodiputado Wagner, que terminaron muy mal, y aquí en Murcia, pues el golpe que se produjo, digamos, el golpe de Estado que se produjo después de unas elecciones normales en las que encarna la concejala y antigua alumna de la UCAM, concejala del Ayuntamiento de Molina, había ganado limpiamente, después fueron impugnadas y hubo pues un coup d'état ahí dentro del partido que creo que sonó muy mal, quedó muy feo y también dañó grandemente al futuro de UPyD. A eso se suma que su candidato autonómico, yo creo, he sido compañero suyo, es un hombre que tiene muchas cosas buenas, pero en un excesivo carisma, no tiene un gran carisma, César Nebot. Y luego, cuando nos referimos a Izquierda Unida, ya que estamos viendo que en estas elecciones las marcas tienen gran poder, vemos cómo suben partidos que no tienen desarrollada una estructura en nuestra región, vemos cómo Podemos sin candidato sube, y vemos cómo Ciudadanos sin candidato también sube. Es un trágico error, yo creo, no sé en qué datos han fundado su decisión Izquierda Unida de fundirse en este melting pot tan raro de siglas con micropartidos dentro de Ganemos, ¿no? Esto yo lo veo un grave error. Y se refería Manolo antes tú vas en un coche que supongo que en tu imaginación es un clase media, un Lancia, y llegan los Ferraris, ¿no? Y te superan. Yo no lo veo así. Yo veo que durante años y años y años el faccionalismo dentro de Izquierda Unida a nivel nacional ha ido rompiendo el motor. Y al final, cuando han venido otros coches que simplemente van a 120 por la autovía, parece que son Ferraris.
El problema es que tú vas tan lento que vas a velocidad de motocicleta. ¿Por qué? Porque no tienen motor, porque cada vez que se incorporaba un líder, el faccionalismo lo destruía y estaban siempre a matar dentro de Izquierda Unida. Yo creo que ahora cuando aparecen dos partidos que van simplemente a 120 por autovía, parece que son Ferraris y a ti te dejan atrás porque tú no tienes motor. Una última cuestión, ya para terminar. Juan, ¿de qué se hablará durante esta campaña electoral? ¿Se hablará de corrupción? ¿Se hablará de grandes proyectos como el aeropuerto, el AVE, sobre temas como el empleo? ¿O se hablará mucho de cuestiones en clave nacional? Yo creo que más del empleo, ¿no? Hombre, el tema de la corrupción evidentemente se va a esgrimir seguro que como bandera. Aunque... Digo corrupción en negativo, transparencia en positivo, como queramos, ¿eh? Sí, sí, efectivamente. Bueno, yo creo que esto está siendo denominador común en toda España, ¿no? Y de hecho en las encuestas aparece como uno de los temas que más preocupan, pero evidentemente a los murcianos lo que más les interesa ahora mismo es si van a encontrar trabajo, si España y Murcia en concreto va a tirar o no va a tirar hacia arriba, si los índices que están marcando ahora son sostenibles, si esto verdaderamente empieza a recuperar y todo el mundo cambia un poquito la perspectiva. Yo creo que eso va a ser el principal eje, ¿no? De que la gente, de que el partido que quiera gobernar haga creer a la opinión pública de verdad que están capacitados para gobernar y para que esta región se recupere de un lapsus importantísimo. ¿Qué te parece, David? Eso que vas a escribir, no sé si podemos adelantar ya algo, algún titular, sobre temas clave. Bueno, el PP tratará de vender, de explotar los datos de la supuesta recuperación económica, ¿no? Cuando tengan un dato bueno de empleo, pues ellos hablarán de que este es el camino adecuado después de la gestión de Zapatero. Intentará también hablar en clave regional y, bueno, los temas de siempre, ¿no? El aeropuerto de Corbera, el agua, la financiación, pues los temas que siguen pendientes de resolver desde hace ya años. El PSOE y Podemos y tal intentarán mucho con el tema de la corrupción, intentarán sobre el asunto de la regeneración política de los imputados y bueno, no más de lo mismo en cuanto a temas, pues será una campaña más o menos como todas. Pero bueno, como todas, pero parece que es distinta, ¿no? Distinta porque hay un cierto resultado, pero los temas a tratar realmente, porque por desgracia tenemos muchos asuntos pendientes de solucionar muchos años. Manolo, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que hay un tema importante, bueno, aparte del empleo, lógicamente, hay un tema importante que se apuntó Juan de Dios antes, yo creo que es la credibilidad. Quiero decir, creo que es una oportunidad o no oportunidad, no sé, de que los partidos se vean creíbles y que los políticos, la política recupere que recupere ética y credibilidad de cara a los ciudadanos para poder resolver sus problemas, que se vuelva a confiar en la política con medio de resolver los problemas, que está muy machacada y muy vilipendiada en las encuestas y con razón, porque las encuestas todas indican lo mismo, ¿no? Y luego hay un elemento importante que son las elecciones generales. Entonces, cuando hablamos también de Ciudadanos y de Podemos, pues yo creo que sus líderes están pensando en cómo llegar a la Moncloa, no más que en el resultado que van a obtener en Murcia, ¿no? Pero yo creo que las generales ahí, de la forma en que van a caer, pues van a condicionar bastante van a condicionar parte de estas elecciones. Y bueno, los temas, pues yo creo que los temas van a ser los de siempre, porque aquí ya he dicho antes que desgraciadamente nuestros problemas siguen siendo los de siempre y no están resueltos. Pero yo creo que es eso, la percepción de que la política sea creíble y que recupere pues cierto margen de, digamos, de honorabilidad o de credibilidad entre la ciudadanía, que es lo que, oiga, necesitamos a alguien que nos resuelva los problemas, ya sabemos cuáles son y ya sabemos pues más o menos lo que hay que hacer, pero necesitamos a alguien que nos lo resuelva ya de una vez, porque solo falta ver, bueno, cómo cuando aparece cualquier empresa en la región de Murcia que ofrece 50 o 100 puestos de trabajo, la cantidad de personas que se presentan miles de currículums para cubrir un puesto de trabajo. O sea, es que realmente es tremendo. Es decir, en los últimos 8 años, si miramos con perspectiva, o 10 años, nos hemos cargado una generación. Es que es muy duro, es muy duro. Muchas familias que tienen hijos viviendo con los padres de 25 o 30 años, que no pueden casarse, que no pueden hacer nada porque están parados, no tienen trabajo. Esa es la raíz, ¿no? Y cuando se ve a alguien que me lo puede solucionar, pues yo que confiarán en él y tal. Pero es que es tremendo, es que es tremendo la generación que nos hemos cargado, que se dice pronto.
Nos hemos cargado una generación. Estábamos hablando antes de entrar de una alumna que ha hecho prácticas, una alumna nuestra de la universidad que ha hecho prácticas con Juan de Dios, y ayer la entrevistaban para un puesto de trabajo. Y le pregunté, bueno, pues, ¿cuántas plazas hay? 80. ¿Cuántos candidatos? 4.000. Pues refleja muy bien cuál es la situación. Pero yo creo que Manolo ha dado en la clave en el sentido de la credibilidad. Y eso, por eso yo creo que todo va a consistir en una pregunta. En el famoso debate en el 60 entre Kennedy y Nixon, Kennedy, mirando a la cámara, le dijo a la población americana: ¿usted le compraría un coche de segunda mano a este señor? Pues yo creo que eso va a funcionar en Murcia. Es decir, los ciudadanos van a mirar a los candidatos y se van a preguntar: yo a este señor le compraría un coche de segunda mano, y cuando encuentre a ese rostro, esa cara que le parezca que sí le compraría un coche de segunda mano, a ese partido votarán. Terminamos ya. Por cierto, Manolo, en 10 segundos, por favor. ¿El agua va a ser una arma arrojadiza esta campaña? No quiero abrir un melón, ¿eh? Yo creo que no. Bueno, quiero decir, el agua, yo lo del agua lo veo, está ya tan, ¿cómo se dice?, tan esponjado en la sociedad murciana y en todos los... ¿Qué más vas a decir del agua? Es decir, pues que el PP no ha cumplido el plan hidrológico que prometió, que la desalinización no hay que compre el agua desalinizada, y aquí seguimos con el problema de toda la vida que no se resuelve. Pues ya está, es que eso, venga quien venga. Ahora bien, yo soy también optimista y espero que algún día se resuelve, como también soy optimista y espero que esa generación que tanto sufre y que hemos perdido pueda recuperarse. De luego no quiero lanzar mensajes más negativos para gente que lo está pasando más, sino intentar darle ánimos para que entre todos podamos resolver esto, ¿no? Pues terminamos ya. David, muchísimas gracias por estar aquí esta noche, encantado. Muchas gracias. Ha sido un placer. Pablo Lesa, también muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Manolo Buitrago, encantado de tenerte Gracias, en este plató, y a Juan, igual, exactamente. Gracias a vosotros. Un placer. Y a todos ustedes también por seguirnos. El próximo jueves es fiesta San José, no estaremos con ustedes, pero sí el siguiente. Dios mediante. Gracias y buenas noches.